El dinero nunca ha sido solo monedas y billetes, sino relatos escondidos en páginas que pocos han leído. La humanidad siempre ha escrito dos historias: la oficial, grabada en documentos y monumentos, y la invisible, guardada en registros ocultos. Allí, en esos libros que no estaban destinados al pueblo, se decidían guerras, se preservaban fortunas y se marcaban destinos de reinos enteros. La metáfora del libro contable oculto es también la metáfora de la vida, lo que se muestra y lo que se oculta. Un balance que nadie ve, pero que define todo lo que ocurre en la superficie. Este audiolibro no abre las páginas oficiales de la historia, sino aquellas que quedaron en penumbras. Esas páginas donde los templos no eran solo lugares de oración, sino bancos, donde las promesas sagradas se convertían en cálculos de poder. Un libro invisible que nadie enseña en las escuelas, pero que ha acompañado al mundo desde que aprendimos a contar. El oyente que entra aquí no será un simple espectador, sino un testigo de lo no contado. Y un cómplice silencioso de la verdad que late entre la luz y la sombra. Los primeros números fueron ofrendas anotadas en tablillas de arcilla, no simples cuentas de grano. Eran pactos invisibles entre humanos y dioses, registros que sostenían la fe y la economía al mismo tiempo. Cuando el sacerdote escribía un número en un templo, lo hacía no solo como testigo de un tributo, sino como guardián de un poder más grande que el rey. La contabilidad nació en los muros sagrados, pero pronto se convirtió en un lenguaje de dominio. Lo que no se contaba en la plaza, se escondía en esas cuentas secretas, y era allí donde se definía la riqueza de un imperio. Los pueblos solo veían las ofrendas, las estatuas doradas, los ejércitos en marcha. Nunca veían los números que decidían si habría pan en la mesa o lanzas en el campo de batalla. En cada época, la historia visible fue solo la sombra de una contabilidad que se ocultaba. El libro oculto siempre estuvo allí, escribiéndose en silencio. Y ahora, lentamente, lo abrimos. Nadie lo dijo en voz alta, pero cada guerra fue primero un balance. Los templos prestaban al rey, los reyes hipotecaban el futuro de sus pueblos y los pueblos entregaban su sudor para pagar deudas que no conocían. El campesino creía luchar por la gloria de su nación, sin saber que luchaba por cuadrar los números de un pergamino escondido. Las guerras nunca empezaron en los campos, sino en los libros. Los números eran los primeros soldados, las cuentas los primeros generales, los intereses los primeros enemigos. El hombre común moría sin saber que había sido contado en una columna de pérdidas. El vencedor celebraba sin sospechar que era apenas un número más en el balance de un prestamista. Así, la historia de la sangre siempre estuvo escrita con tinta invisible. El libro oculto no tenía héroes ni villanos, solo cifras. Y esas cifras decidían la vida y la muerte. El tiempo pasó, los imperios cayeron y los números permanecieron. Lo que parecía eterno en mármol se derrumbó, pero las cuentas siguieron en columnas bien trazadas. El oro de Egipto viajó a Roma, el de Roma a Bizancio, el de Bizancio a Venecia, y siempre hubo alguien que llevaba la cuenta. No importaba si las ciudades ardían o los reyes morían. Los libros ocultos sobrevivían, porque no pertenecían a un tiempo, sino a una lógica eterna. La contabilidad invisible era como un río subterráneo que nunca dejaba de correr. Arriba cambiaban los tronos, abajo se mantenía el flujo secreto. Y aunque la gente vivía en la superficie de los acontecimientos, el verdadero poder seguía en las manos de quienes sabían sumar,
y restar en las sombras. Ese poder nunca fue democrático. Ese poder siempre fue silencioso. El oyente que entra aquí no escucha una historia común, sino la revelación de un mecanismo oculto. Un engranaje que, aunque invisible, mueve los destinos del mundo. Este audiolibro no te pedirá que creas en conspiraciones, sino que observes lo que siempre estuvo frente a tus ojos. Que cada moneda en tu bolsillo es la sombra de una decisión que alguien tomó en secreto. Que cada impuesto, cada billete, cada deuda, responde a números que nunca viste en tu vida. Que las noticias que lees solo cuentan una mitad, mientras la otra se escribe en los balances que no llegan a los periódicos. Vos sos un testigo de esa dualidad, y este relato solo abre una ventana. El resto de la historia lo sabrás cuando cierres los ojos y recuerdes que siempre hubo dos libros. Uno visible y otro oculto. Capítulo 1. Los templos como bancos. La historia de la contabilidad no nació en los mercados, ni en los palacios de los reyes, sino en los templos. Mesopotamia fue el escenario donde el cálculo se hizo sagrado, donde cada grano de cebada y cada cabra ofrecida al dios era anotada como un acto de fe. Las primeras tablillas de arcilla no eran simples herramientas, eran pactos escritos entre lo humano y lo divino. Los sacerdotes, guardianes de los secretos, sumaban y restaban no solo bienes materiales, sino también promesas espirituales. Un sacrificio registrado no era solo una entrega, era la garantía de que la divinidad reconocía la deuda y concedía protección. El templo se convirtió así en un banco primitivo, un lugar donde las ofrendas eran depósitos y las plegarias, intereses. Los pueblos acudían a dejar su grano, su aceite, su ganado, no solo como tributo, sino como inversión en su futuro. Y los dioses, a través de sus escribas, administraban ese capital invisible que sostenía la vida de toda la ciudad. El libro oculto ya estaba abierto, y sus páginas eran de barro húmedo. Pero el poder que encerraban era más sólido que cualquier piedra. En Egipto, la lógica fue aún más imponente. El faraón no gobernaba solo por su ejército o por su linaje, sino porque controlaba la escritura y los registros. Cada templo era un centro administrativo donde escribas minuciosos anotaban la entrada de trigo, el conteo de ganado y la recaudación de impuestos. Los papiros se convertían en espejos del poder, donde cada cifra era una afirmación del orden cósmico. El dios recibía ofrendas, el faraón las redistribuía y el pueblo obedecía porque creía que todo estaba en equilibrio. Pero detrás de la fe había un sistema de contabilidad que garantizaba la riqueza de unos y la sumisión de otros. Los templos eran bancos, graneros, archivos y fortalezas. Allí se guardaban no solo los tesoros visibles, sino los números invisibles que ordenaban el mundo. Quien controlaba esos registros tenía el verdadero poder, aunque el pueblo creyera que pertenecía a los dioses. Las tablillas de arcilla eran pequeñas, pero contenían universos enteros de significados. Un simple símbolo en forma de cuña podía representar 10 ovejas, o el compromiso de un hombre con su templo. Cada marca era un puente entre la realidad material y el orden espiritual. El escriba, sentado en penumbras, era más poderoso que el soldado armado, porque en sus manos estaba la legitimidad del intercambio.
Si una ofrenda no estaba registrada, era como si nunca hubiera existido. Y si un grano de trigo era mal anotado, podía desatar una deuda que cambiaría la vida de una familia entera. El barro cocido, frágil al tacto, era sin embargo la piedra angular de la confianza. Lo que el pueblo no sabía es que estas cuentas también podían manipularse. Lo invisible se prestaba tanto a la fe como al engaño. Y así nació la primera sombra de la contabilidad. En el silencio de los templos se guardaba más que la voz de los dioses. Se acumulaba la riqueza del pueblo, centralizada en manos de pocos. El templo era la caja fuerte de la ciudad, y sus columnas majestuosas ocultaban bóvedas repletas de granos y metales. El pueblo veía en él un lugar de protección, pero en realidad era un engranaje de poder económico. Allí se decidía qué aldea recibiría ayuda en tiempos de sequía y cuál sería abandonada a su suerte. Allí se definía qué campesino ascendía y cuál caía en la deuda perpetua. El templo no era solo un espacio de oración, era el corazón financiero de la civilización. La espiritualidad y la economía se entrelazaban en un mismo lenguaje, el de los números. Un lenguaje que solo unos pocos podían leer, y que todos, sin saberlo, obedecían. Los sacerdotes eran vistos como guardianes del orden divino, pero en realidad eran también los primeros banqueros. Su palabra decidía si una ofrenda quedaba registrada como deuda saldada o como promesa incumplida. La fe del pueblo en los dioses se traducía en confianza en los escribas, en sus cálculos, en sus cuentas. No había separación entre lo espiritual y lo económico. Dar al templo era asegurar la vida eterna y también la cosecha futura. El error o la manipulación no eran percibidos como simples fallas humanas, sino como designios divinos. Así, el poder de los números se revestía de misticismo, blindándose contra cualquier cuestionamiento. El campesino que entregaba su grano no podía discutir con la cifra, porque discutir con ella era discutir con los dioses. De esa manera, el templo consolidaba un poder invisible, un poder que descansaba en el monopolio de la escritura. La contabilidad era un secreto sagrado, y quien lo dominaba, dominaba la ciudad. Ese fue el verdadero milagro de los templos. El sistema creció con el tiempo, hasta convertirse en una red sofisticada de préstamos y créditos. Las ofrendas no eran solo regalos, sino depósitos que se usaban para financiar obras y sostener ejércitos. El templo prestaba a comerciantes, cobraba intereses y acumulaba riqueza más allá de la imaginación del pueblo. A la sombra de las columnas, las cuentas se ajustaban en silencio, decidiendo la prosperidad de unos y la ruina de otros. Los escribas eran los arquitectos de un orden invisible, diseñando balances que movían caravanas y flotas. El templo era el granero, pero también el banco. Era el archivo, pero también el juez silencioso del destino económico. Nada ocurría sin pasar por sus cuentas. Un sistema que parecía natural, pero que en realidad era el resultado de un control absoluto de la información. Así, el pueblo trabajaba, rezaba y obedecía, sin saber que su vida estaba escrita en un libro que no podían leer. Ese era el verdadero poder de lo oculto. En las tablillas y papiros quedaba grabado no solo el presente, sino también la memoria de generaciones. Un registro de deuda podía sobrevivir más que un linaje entero, atando a hijos y nietos a una promesa que nunca firmaron. Los templos eran guardianes del tiempo, escribiendo en arcilla lo que ningún hombre podía olvidar ni borrar. El barro cocido se transformaba en la cárcel invisible de los pueblos. Una tablilla podía condenar o liberar,
otorgar riqueza o asegurar miseria. Era un poder absoluto, sostenido no por la espada, sino por el cálculo. Los ejércitos protegían fronteras, pero los números aseguraban que la obediencia fuera perpetua. El verdadero trono estaba en la mesa del escriba, no en la del faraón. El faraón podía morir, pero la cuenta sobrevivía, y en ella descansaba el peso del mundo. El pueblo creía servir a los dioses, pero servía a las cuentas. Cada ofrenda entregada era transformada en un número, y cada número en una decisión que nadie explicaba. El campesino no sabía que su grano se convertiría en salario de soldados, en caravanas de comercio o en palacios recubiertos de oro. El dinero no existía aún como lo conocemos, pero ya existía el concepto de confianza ciega en un sistema que no se podía ver. Ese fue el origen del libro oculto, el primer ledger escondido que movió a las civilizaciones antiguas. Un libro que no se escribía para el pueblo, sino para unos pocos que sabían interpretar sus símbolos. Y esos pocos tenían en sus manos el futuro de todos. La divinidad era la excusa, pero el control de los números era la realidad. El templo era un banco disfrazado de altar. Y el pueblo, sin saberlo, era su cliente cautivo. Las paredes del templo estaban adornadas con dioses, pero en su interior los números eran los verdaderos oráculos. Cada cifra predecía hambrunas o abundancia, victorias o derrotas, ascensos o caídas. El escriba con su punzón o su cálamo era el medium que traducía la voz invisible de los balances. El barro, el papiro, la tinta, se convertían en el verdadero lenguaje de los dioses. La fe del pueblo era real, pero su destino dependía más de esos números que de las plegarias. Así, el templo se erigió como la primera gran institución financiera de la humanidad. No era solo un espacio de culto, sino una máquina económica, administrada con precisión sagrada. El origen de la contabilidad estaba allí, en el cruce entre lo sagrado y lo económico. El libro oculto había nacido. Y desde entonces, nunca dejó de escribirse. Capítulo 2. Reyes, impuestos y tesoros invisibles. Los reyes nunca gobernaron solo con espadas ni con ejércitos. Gobernaron con números ocultos, con registros paralelos que pocos conocían. La contabilidad oficial mostraba abundancia, orden, justicia. La contabilidad secreta, escondida en cofres y tablillas, revelaba deudas impagables, tributos desmedidos y botines escondidos. Cada imperio tuvo dos caras, la pública, brillante como un desfile militar, y la privada, oscura como una bóveda cerrada. Los consejeros reales sabían que lo escrito en los registros podía ser tan poderoso como la espada más afilada. Un impuesto añadido en secreto podía arruinar aldeas enteras sin que nadie alzara la voz. Un botín de guerra no declarado podía sostener años de campañas imperiales sin que el pueblo lo supiera. La contabilidad se volvió el verdadero arte de gobernar. Y lo invisible fue siempre más decisivo que lo evidente. Roma perfeccionó esta práctica hasta el extremo. El Senado conocía una parte de las cuentas, pero los emperadores guardaban otra bajo llave. Los impuestos oficiales eran presentados como necesarios para el bien común. Los tributos extra, los que nadie admitía públicamente, llenaban arcas privadas y financiaban lujos imperiales. En los desfiles triunfales, el pueblo veía oro, estatuas y esclavos capturados en guerras lejanas.
Pero detrás del espectáculo había cálculos secretos, listas ocultas de botines y tesoros desviados. Los emperadores sabían que el pueblo necesitaba el teatro de la riqueza, no la verdad de los balances. Roma no cayó solo por invasiones, cayó también porque sus cuentas invisibles devoraron la confianza. El oro que sostenía al imperio no siempre estaba donde debía estar. Y la corrupción terminó siendo más letal que cualquier enemigo. Bizancio heredó de Roma no solo sus leyes, sino sus secretos contables. El Imperio Oriental perfeccionó el arte de ocultar impuestos bajo símbolos religiosos. Las ofrendas a los santos y las donaciones a las iglesias eran, en realidad, tributos disfrazados. Los emperadores bizantinos usaban los monasterios como cajas fuertes y los obispos como contadores. El pueblo creía que daba al cielo, pero en realidad alimentaba al imperio. Cada moneda entregada se convertía en parte de un sistema oculto que mantenía al ejército y a la corte. Bizancio resistió siglos porque supo esconder sus debilidades financieras detrás del velo de la fe. Pero cada secreto acumulado era también una carga que pesaba sobre la legitimidad imperial. La contabilidad paralela sostenía al trono, pero lo hacía en silencio y en sombras. Y al final, ese silencio también se quebró. La China imperial ofreció otro escenario de secretos contables. Los emperadores presentaban un sistema rígido de impuestos, detallado y aparentemente transparente. Pero en los sótanos de la burocracia florecían registros invisibles. Funcionarios locales inflaban cifras, ocultaban ingresos y desviaban tributos hacia sus propios bolsillos. Los emperadores recibían informes maquillados y los campesinos pagaban el precio de los abusos. En las grandes murallas y palacios brillaba el esplendor de la dinastía, pero en las aldeas reinaba la miseria. La contabilidad secreta alimentaba fortunas privadas, dinastías menores, clanes poderosos. China sobrevivía gracias a su inmensidad, pero la corrupción corroía lentamente su estructura. Los registros invisibles eran la verdadera fuerza que movía el imperio. Una fuerza tan poderosa como peligrosa. En muchos imperios, el botín de guerra era la mayor fuente de riqueza. Pero rara vez todo lo capturado se declaraba. Los generales escondían parte del oro, parte de las joyas, parte de los esclavos. Un convoy oficial regresaba al palacio, y otro secreto se desviaba hacia fortalezas privadas. Así nacieron las primeras fortunas ocultas, acumuladas en las sombras de la guerra. La violencia no terminaba en el campo de batalla, continuaba en la administración de los botines. Los tesoros invisibles se convirtieron en armas políticas. Un general podía chantajear al emperador mostrando lo que sabía de los cofres escondidos. La espada y la contabilidad eran aliados inseparables. Ambas decidían quién gobernaba y quién caía en desgracia. Los impuestos ocultos fueron otra herramienta del poder. No aparecían en los registros oficiales, pero los campesinos lo sentían en su piel. Un tributo en especie, un donativo para el rey, un aporte extraordinario para la defensa. Todo disfrazado de deber cívico, todo sin registro visible. En Roma, el pueblo pagaba con su trabajo en caminos y acueductos, sin que eso figurara como impuesto. En Bizancio, el tributo disfrazado de limosna engordaba los cofres del emperador. En China, los campesinos entregaban más grano del anotado, bajo la amenaza de los funcionarios. Los números que quedaban en los archivos eran siempre menores a lo que realmente se cobraba. La contabilidad era una máscara, y detrás de ella latía el verdadero costo del imperio. Un costo pagado siempre por los más débiles. El poder económico de los reyes no se medía solo en tesoros visibles. Se medía en la habilidad para esconderlos.
Un cofre enterrado, una sala sellada, un libro contable escrito con claves incomprensibles. Así se garantizaba que ni los enemigos ni el propio pueblo conocieran la magnitud real de la riqueza. El rey podía presentarse como moderado, incluso austero, mientras acumulaba montañas de oro en secreto. Y esa riqueza oculta era su verdadero seguro contra rebeliones, invasiones o traiciones. Los tesoros invisibles no eran solo metales, eran redes de poder que se extendían por generaciones. Una fortuna escondida podía sostener una dinastía siglos después de su origen. El tiempo borraba los nombres, pero no los intereses que esos tesoros generaban. La sombra era más duradera que la luz. Los contadores de palacio eran personajes enigmáticos. Sabían lo que nadie debía saber. Guardaban los registros secretos, manejaban las cifras que podían cambiar la historia. Muchos vivían entre privilegios, pero también entre miedos, pues su silencio valía más que el oro. Un error en la contabilidad secreta podía significar la ejecución. Un secreto bien guardado podía significar la riqueza eterna de su familia. Eran sombras detrás del trono, invisibles para el pueblo, pero indispensables para los reyes. Sin ellos, los imperios no podían sostener su fachada de estabilidad. La contabilidad invisible era tan vital como el ejército. Ambos sostenían al trono con hierro y con números. El contraste entre lo oficial y lo oculto era un teatro continuo. El pueblo veía tributos organizados, cuentas claras, orden aparente. Detrás de las murallas, los reyes y sus consejeros tejían otra narrativa. Cada decisión económica tenía dos versiones, la que se mostraba y la que se ocultaba. El teatro era necesario porque la verdad habría encendido rebeliones. Si los campesinos hubieran visto las cifras reales, habrían sabido que su sudor alimentaba lujos imposibles. El silencio contable fue siempre un arma de control. Una mentira disfrazada de administración. Un orden aparente sostenido por un caos invisible. El imperio era tan fuerte como su secreto más oscuro. Y así, a lo largo de siglos, los imperios prosperaron y cayeron con sus cuentas ocultas. Lo que no estaba escrito pesaba más que lo registrado. Los impuestos invisibles y los tesoros escondidos definieron el destino de naciones enteras. Roma, Bizancio, China, cada uno tuvo su versión del libro contable secreto. El pueblo, siempre ajeno, vivía la ilusión de transparencia. Los reyes, entre tanto, se movían en la penumbra de registros que no podían compartirse. La historia visible es solo la superficie. Debajo, enterrados en cofres y papiros, siguen latiendo los verdaderos números del poder. Números que nunca se enseñan en los libros de historia, pero que han escrito el destino del mundo en silencio. Capítulo 3. Doble entrada, doble verdad. En las calles húmedas de Venecia y en los palacios de Florencia nació un lenguaje nuevo. Un lenguaje hecho de columnas, sumas y balances, tan poderoso como cualquier ejército. Los banqueros italianos del Renacimiento inventaron la contabilidad de doble entrada. Un método que reflejaba la complejidad de un mundo en expansión, donde el comercio unía mares y continentes. Por cada crédito debía haber un débito, por cada ganancia, una pérdida equivalente. Era un sistema perfecto, casi matemático, casi divino. Pero también era un espejo con dos caras, lo que se mostraba y lo que se escondía.
La doble entrada era también una doble verdad. La visible para el Estado, los socios y los clientes. La invisible, reservada solo para los banqueros y los príncipes. Venecia fue la primera en comprender el poder de los números. Sus comerciantes llevaban cuentas que registraban no solo mercancías, sino también riesgos, seguros, intereses ocultos. Cada nave que partía hacia Oriente llevaba oro y especias, pero también hojas de cuentas secretas. Si la nave volvía, el beneficio aparecía en los registros visibles. Si naufragaba, las pérdidas podían ser ocultadas o repartidas en silencio entre los socios. El arte no era solo comerciar, sino narrar la verdad de forma conveniente. La doble contabilidad se convirtió en una forma de diplomacia financiera. Los números eran armas de negociación, instrumentos de confianza y, al mismo tiempo, de engaño. El comerciante que dominaba la pluma tenía más poder que el capitán que dominaba el timón. Y así, Venecia gobernó el Mediterráneo con tinta y pergamino. Florencia llevó esta práctica aún más lejos. Las familias de banqueros, como los Medici, construyeron imperios con sus libros secretos. En sus registros, los reyes aparecían como deudores y los papas como clientes privilegiados. El Vaticano mismo dependía de sus cuentas, aunque en público jamás lo admitiera. Los libros oficiales mostraban una prosperidad serena, equilibrada, impecable. Pero en los registros paralelos se escondían préstamos a príncipes quebrados, sobornos a cardenales, financiamiento de guerras. Cada transacción tenía dos versiones, la que se podía mostrar y la que debía ocultarse. Los banqueros eran actores de una obra donde el público veía solo la mitad del guión. La otra mitad, la verdadera, se guardaba bajo llave en salas oscuras. Ese fue el secreto del poder florentino. El nacimiento de la contabilidad moderna parecía un triunfo de la transparencia. Un sistema lógico que organizaba la economía con claridad. Pero en su misma estructura se escondía la posibilidad del engaño. Porque si había dos columnas, siempre existía la tentación de mostrar una y esconder la otra. El comerciante podía balancear sus cifras para el Estado, mientras guardaba otra versión para sus socios. Podía aparentar pérdidas para pagar menos impuestos, o aparentar ganancias para atraer inversionistas. La verdad se volvió un juego de espejos. Lo que estaba en los libros era tan real como lo que se decidía ocultar. La contabilidad dejó de ser un simple registro y se convirtió en una narrativa. Un relato moldeado por quien tenía la pluma en la mano. El poder de los banqueros no residía solo en su oro, sino en su capacidad para reescribir la realidad. Un préstamo podía aparecer como donación, una deuda como inversión, una pérdida como gasto extraordinario. El arte de la contabilidad se transformó en el arte de la interpretación. Y cada número se volvió una palabra que podía significar cosas distintas según quien la leyera. Los banqueros venecianos y florentinos eran actores de un teatro silencioso. Ante el pueblo se mostraban como benefactores, mecenas, protectores de las artes. Ante los poderosos se presentaban como aliados indispensables. Y ante sí mismos se reconocían como los verdaderos dueños del destino económico de Europa. Porque sabían que quien controla los libros, controla la historia. Y ellos tenían en sus manos los libros invisibles. En las estrechas calles de Venecia y Florencia, donde el comercio se mezclaba con el murmullo del agua y el eco de las cúpulas renacentistas, nació una revolución silenciosa. La contabilidad de doble entrada. No fue un invento menor, sino la creación de un espejo que reflejaba dos verdades al mismo tiempo. Por un lado, el registro visible, ganancias, pérdidas, deudas y pagos anotados con pulcritud. Por el otro,
la sombra, transacciones ocultas, favores encubiertos, préstamos que no aparecían en ningún pergamino oficial. Era un arte de equilibrios y de máscaras, un lenguaje que permitía mostrar al rey una versión y a los socios otra muy distinta. Los banqueros venecianos y florentinos perfeccionaron este juego con una elegancia que rozaba lo teatral. La Iglesia podía condenar la usura, pero las cuentas paralelas permitían disfrazar los intereses como donaciones. Los príncipes podían exigir tributos, pero las familias bancarias escondían fortunas en registros secretos. La doble entrada no solo organizaba el dinero, lo multiplicaba en apariencia, lo expandía como un espejismo, creando confianza allí donde no existía respaldo real. La contabilidad dejó de ser solo una herramienta y se convirtió en un arma. Florencia, con los Médici, levantó catedrales y financió papados enteros con este sistema dual. Cada columna escrita en sus libros era una línea entre la salvación y la ruina. Los mercaderes podían navegar hasta Oriente, endeudarse más allá de lo posible y aún así sostener la apariencia de prosperidad gracias al milagro de los números acomodados. Venecia, con sus rutas comerciales, escondía en la tinta de sus escribas el rastro de guerras, sobornos y pactos con reinos enemigos. El dinero ya no era solo poder, era también teatro, ilusión, prestidigitación contable. El juego de la doble contabilidad mostraba lo suficiente para mantener la confianza y ocultaba lo suficiente para mantener el control. Un comerciante veía un balance positivo y confiaba. Un rey veía un flujo de tributos y se tranquilizaba. Un socio veía ganancias repartidas y callaba. Pero detrás de esa armonía aparente había otra verdad, invisible, que solo los iniciados podían leer. Era una danza de espejos que sostenía el mundo económico del Renacimiento y que, de alguna manera, sigue viva en los balances modernos. Porque la doble entrada no solo enseñó a sumar y restar con precisión, enseñó a ocultar con arte. Capítulo 4. La guerra en los números ocultos. Las guerras nunca se libraron solo con espadas, arcos o cañones. Detrás de cada cruzada, de cada conflicto europeo, había otra batalla que no se veía, la de los números. Los reyes predicaban la gloria, los papas hablaban de fe, pero los banqueros eran los que realmente sostenían la maquinaria del combate. Los ejércitos no marchaban por inspiración divina, sino por préstamos ocultos, por tesoros escondidos en cuentas que nunca llegaban al pueblo. La guerra, en silencio, era un negocio. Las cruzadas son recordadas como campañas de fervor religioso, pero en realidad fueron también operaciones financieras de una magnitud sin precedentes. Los templarios, orden militar y religiosa, se convirtieron en los primeros banqueros internacionales, custodiando depósitos y moviendo capitales entre reinos. Un caballero podía entregar sus bienes en París y retirarlos en Jerusalén, gracias a la red secreta de escrituras que la orden manejaba. El mismo viaje que parecía espiritual se transformaba en una transferencia encubierta. Los templarios financiaban armaduras, barcos y suministros, mientras guardaban en sus archivos cifras que no se mostraban a ningún rey. En Europa, los reinos aprendieron rápido. Para levantar ejércitos, los monarcas no podían depender solo de los impuestos oficiales, que siempre levantaban la ira del pueblo. Por eso recurrían a préstamos secretos, a pactos con banqueros italianos o flamencos que adelantaban dinero a cambio de concesiones futuras. Un reino endeudado podía hipotecar sus puertos, sus minas o sus rutas comerciales sin que la gente lo supiera. El precio de la guerra se pagaba en silencio,
con contratos guardados en cofres de madera y cifras anotadas en pergaminos que jamás se mostrarían. Los mercenarios, piezas indispensables de estas campañas, no luchaban por banderas ni por himnos, sino por soldadas aseguradas en esas cuentas invisibles. Cada batalla era, en el fondo, una transacción. Un príncipe contrataba tropas extranjeras, prometía oro que no tenía, y firmaba acuerdos con banqueros que aceptaban la deuda como inversión. Cuando la victoria llegaba, las arcas se llenaban de botines. Cuando la derrota asomaba, los pueblos terminaban cargando con impuestos ocultos. La sangre en el campo de batalla era la tinta de un contrato nunca leído. Bizancio y la China imperial también entendieron este secreto. Los tesoros reales no eran solo cofres de oro, sino registros paralelos que podían inflar o reducir la riqueza de un reino según convenía. Un emperador podía mostrar abundancia mientras en realidad hipotecaba el futuro de su pueblo. Los archivos, escondidos en palacios y templos, contenían las verdaderas estrategias de expansión, pactos con mercaderes, deudas con familias bancarias. El poder de un imperio se medía tanto en sus ejércitos como en la cantidad de secretos contables que podía sostener sin colapsar. La relación entre la guerra y la banca clandestina era inseparable. Cada conflicto era una oportunidad de enriquecimiento para quienes sabían mover las cifras en la sombra. Los banqueros no tenían bandos. Financiaban a un rey hoy y a su enemigo mañana. Porque la lealtad de los números no era hacia la fe ni hacia la patria, sino hacia el beneficio. La guerra, entonces, fue siempre también una ecuación. Y así, las cuentas invisibles sostuvieron castillos, arruinaron pueblos y levantaron imperios enteros. No importaba cuánta sangre corriera, lo que decidía el destino era la suma que aparecía en un libro oculto. En las sombras de esos registros se decidieron más batallas que en los campos de combate. Porque al final, la guerra no la ganaba el ejército más fuerte, sino el contable más astuto. Las cruzadas fueron presentadas como viajes sagrados hacia Jerusalén, pero en realidad fueron también operaciones económicas de dimensiones colosales. Mover ejércitos a través de continentes no solo requería fe, sino barcos, armas, alimentos, animales, artesanos. Todo ello debía pagarse con un oro que rara vez los reyes tenían disponible. Fue entonces cuando apareció la figura de los templarios, esa enigmática orden que no solo combatía en nombre de la cruz, sino que inventó una red bancaria capaz de sostener la guerra durante siglos. Los templarios recibían depósitos en Europa y los convertían en créditos al otro lado del mar, sin necesidad de transportar cofres repletos de oro. Este sistema convirtió a la orden en un banco internacional. Un caballero podía entregar tierras en Normandía y recibir financiamiento para armarse en Tierra Santa. Los registros templarios eran secretos, resguardados como si fueran reliquias sagradas. La fe del pueblo servía de fachada, pero lo que realmente sostenía las cruzadas era un mecanismo financiero sin precedentes. Las batallas se libraban con espadas, pero se ganaban en las cuentas invisibles de los templarios. En Europa, los monarcas comprendieron pronto que la gloria militar no dependía de discursos, sino de créditos. Los impuestos visibles generaban rebeliones, pero los préstamos secretos ofrecían una solución silenciosa. Los Medici en Florencia, los Fugger en Alemania y banqueros flamencos adelantaban dinero a los reyes a cambio de concesiones exclusivas. Un puerto, una mina o incluso la recaudación de impuestos podía entregarse como garantía. De ese modo, los reinos se sostenían con promesas firmadas en tinta, no con oro presente en los cofres. Los mercenarios, a su vez, eran el combustible de esas guerras. No luchaban por banderas ni por credos, sino por el pago asegurado.
Cada contrato firmado equivalía a un ejército dispuesto a derramar sangre en nombre del mejor postor. Pero si el banquero se negaba a liberar el dinero, el ejército no marchaba. Los reyes aprendieron entonces que las guerras no se decidían solo en los campos de batalla, sino en las mesas de negociación con sus prestamistas. Bizancio también guardaba sus propios secretos. El imperio mantenía cofres ocultos, registros paralelos y acuerdos con mercaderes genoveses y venecianos, que no aparecían en las crónicas oficiales. Un emperador podía mostrar esplendor en las procesiones y, al mismo tiempo, hipotecar rutas comerciales enteras para sostener sus campañas militares. La China imperial practicaba técnicas similares, impuestos invisibles y tesoros escondidos en palacios prohibidos que solo conocían los escribas más cercanos al trono. El pueblo creía en la riqueza infinita del emperador, pero lo que realmente lo sostenía eran préstamos disfrazados y recaudaciones encubiertas. La guerra, en todas partes, dependía de números ocultos. Cada espada brillaba gracias a una deuda. Cada fortaleza se levantaba con dinero prestado. Cada victoria tenía detrás un pacto financiero que nadie debía conocer. La sangre derramada en el campo era solo la cara visible de un cálculo hecho en secreto. Y cuando el equilibrio se rompía, cuando las deudas se volvían impagables, los reinos caían, no por la espada enemiga, sino por el peso de sus cuentas ocultas. Al final, la relación entre la guerra y la banca clandestina se volvió inseparable. Los banqueros no eran soldados, pero decidían qué ejércitos marchaban y cuáles se quedaban inmóviles. No derramaban sangre, pero sus plumas inclinaban el destino de reinos enteros. El oro se movía como un ejército invisible, más poderoso que cualquier lanza. Y así, la historia militar de Europa y Oriente no fue escrita solo con acero, sino con números. Los reyes podían proclamarse vencedores, pero la victoria verdadera pertenecía a los contables en las sombras. Ellos sabían cuánto costaba cada guerra y cuánto se podía ganar con cada derrota. La banca y la guerra eran dos rostros de la misma moneda, porque quien controlaba las cuentas invisibles, controlaba también el destino del mundo. Capítulo 5. El oro manchado. Los secretos del nazismo. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, los ejércitos nazis no solo avanzaban con tanques y fusiles, también con contables que sabían exactamente qué debía ser saqueado. Cada ciudad conquistada era un mapa de riquezas, bancos centrales, reservas de oro, joyas y obras de arte. La estrategia era simple: vaciar los tesoros de las naciones ocupadas y trasladarlos a la maquinaria bélica del Reich. El oro polaco, el checo, el belga, el francés, todos fueron fundidos, marcados con sellos alemanes y enviados hacia bóvedas que no conocían bandera. Detrás del rugido de los cañones había un silencio más siniestro, el de las cajas fuertes cerrándose sobre fortunas robadas. Pero el saqueo no terminaba en los bancos centrales. Las propiedades de las familias judías, sus joyas, sus reliquias sagradas, fueron arrebatadas y convertidas en lingotes anónimos. El dolor humano se tradujo en balances y la persecución en cálculos contables. Cada deportación llevaba implícita una confiscación. Cada tren de prisioneros significaba también un tren de riquezas confiscadas. El régimen nazi entendió que la guerra no podía sostenerse sin un saqueo sistemático. El destino de gran parte de ese oro fue Suiza. Un país neutral en apariencia, pero cuyo sistema bancario sirvió como refugio de las riquezas manchadas de sangre. Allí, los lingotes eran fundidos de nuevo, borrando sellos y marcas,
perdiendo toda huella de su origen. El oro saqueado se convertía en oro legítimo, circulando sin sospechas en el comercio internacional. Los bancos suizos ofrecían discreción absoluta, y esa discreción fue la máscara que permitió al Reich prolongar su poder económico. La paradoja era brutal. Mientras Europa ardía, mientras millones eran condenados al silencio de los campos de concentración, las bóvedas en Zúrich y Berna se llenaban de riqueza robada. Los banqueros hablaban de neutralidad, pero lo que practicaban era complicidad. Los balances eran pulcros, los contratos estaban en orden, pero detrás de cada cifra había un crimen. El dinero, una vez más, demostraba ser más fuerte que la justicia, más silencioso que el grito de las víctimas. Hoy, décadas después, aún existen cuentas que no han sido abiertas, lingotes que no han sido rastreados, herencias que no han sido devueltas. Los archivos muestran balances intocables, bóvedas selladas, documentos que siguen siendo secretos de Estado. El oro nazi no desapareció, solo cambió de rostro, disfrazado en las reservas de bancos centrales, oculto en las estadísticas de la posguerra. La guerra terminó, pero los números sobrevivieron, como cicatrices invisibles en la economía mundial. Ese es el verdadero poder del oro manchado. Puede callar a los muertos, puede esconder la culpa, puede pasar de generación en generación sin ser reconocido. No hay arma más duradera que una cuenta bancaria sellada. Y no hay silencio más pesado que el de una bóveda que guarda secretos que nadie se atreve a abrir. Capítulo 6. FMI y Banco Mundial. Préstamos invisibles. El final de la Segunda Guerra Mundial dejó a Europa en ruinas. Las ciudades eran cenizas, los puertos estaban destruidos, las fábricas reducidas a escombros. Los vencedores comprendieron que la reconstrucción no podía depender solo de discursos ni de tratados, sino de algo mucho más silencioso: el dinero. Fue entonces, en 1944, en la pequeña ciudad de Bretton Woods, cuando nació un nuevo orden económico. De aquel encuentro entre banqueros, economistas y políticos, surgieron dos instituciones que cambiarían para siempre el destino del mundo: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En sus orígenes, fueron presentados como guardianes de la estabilidad y la prosperidad. El FMI, encargado de vigilar los equilibrios monetarios, evitar crisis y sostener la confianza en el sistema financiero internacional. El Banco Mundial, diseñado para financiar la reconstrucción de países devastados por la guerra, para darles un futuro en medio de la desesperación. El discurso era noble, las intenciones parecían justas, pero detrás de esa fachada se gestaba un poder que no aparecía en los titulares: el poder de la deuda. Porque cada préstamo que ofrecían traía consigo condiciones, cláusulas y compromisos. No era un dinero entregado libremente, sino atado a programas, a reformas, a decisiones políticas que los países debían aceptar sin resistencia. El dinero llegaba a las naciones como una promesa de salvación, pero muchas veces se transformaba en una cadena invisible. Los gobiernos podían reconstruir puentes, hospitales y carreteras, pero a cambio quedaban atrapados en una red de obligaciones financieras que se extendía durante décadas. La ayuda nunca era gratuita. En América Latina, África y Asia, este modelo se transformó en un ciclo perpetuo. Un país recibía un préstamo, invertía parte en desarrollo, pero pronto debía recurrir a un nuevo crédito para pagar los intereses del anterior. Los números se acumulaban en balances invisibles, cifras que el pueblo nunca veía, pero que condicionaban su vida cotidiana. Escuelas cerraban, hospitales colapsaban, el precio del pan subía,
Y todo ello estaba escrito en páginas de informes del FMI que muy pocos podían leer. Los sacrificios de millones se resumían en un párrafo de austeridad. El Banco Mundial, por su parte, prometía proyectos de desarrollo. Pero muchos de esos proyectos se convirtieron en símbolos de desigualdad, represas que desplazaron pueblos enteros, carreteras que beneficiaron a unos pocos, préstamos destinados a élites corruptas que nunca rindieron cuentas. El dinero se perdía en canales oscuros, mientras los países quedaban con la deuda como única herencia. La riqueza prometida nunca llegaba, pero los pagos sí eran exigidos con puntualidad implacable. Así, los balances de estas instituciones crecían, pero los pueblos se hundían en el silencio de cifras que nunca comprenderían. Lo más inquietante es que gran parte de este poder no se discute en parlamentos ni aparece en portadas de periódicos. Las decisiones se toman en oficinas cerradas, en reuniones discretas, en documentos técnicos cargados de fórmulas y porcentajes. Un pequeño grupo de expertos define el destino de naciones enteras con un cálculo, con una predicción, con un informe sellado. Los pueblos no votan estas decisiones, pero viven sus consecuencias en el precio del alimento, en la pérdida de empleos, en la incertidumbre de su futuro. El verdadero poder del FMI y el Banco Mundial no está en el dinero que prestan, sino en las condiciones que imponen. Y lo más perturbador es que gran parte de sus operaciones permanecen invisibles. Las cifras reales, las proyecciones ocultas, los acuerdos confidenciales no aparecen en los titulares. Los periódicos hablan de ayuda internacional, pero rara vez explican la magnitud de las deudas que se firman en silencio. Las cadenas modernas no están hechas de hierro ni de acero, sino de cláusulas financieras redactadas en inglés burocrático. La esclavitud de nuestro tiempo se mide en intereses, en plazos, en condiciones que parecen neutras, pero que marcan el destino de generaciones. El FMI y el Banco Mundial nacieron como instituciones de esperanza, pero pronto se convirtieron en guardianes de un orden que favorece a unos pocos y silencia a la mayoría. Sus préstamos invisibles han reconstruido países, sí, pero también han condenado a otros a un ciclo interminable de dependencia. Y mientras sus informes hablan de progreso, las cifras reales se esconden en balances que nadie fuera de sus muros está autorizado a leer. La guerra ya no necesita cañones para doblegar a los pueblos. Basta con un préstamo, una tasa de interés y una firma en la sombra. Porque el poder de los números que no aparecen en los titulares es en realidad el poder que gobierna en silencio. Capítulo 7. Paraísos fiscales. Los modernos templos del dinero oculto. En un mapa del mundo, algunos puntos parecen insignificantes. Islas diminutas perdidas en el Caribe, territorios remotos que apenas ocupan unas líneas en los libros de geografía. Sin embargo, en la economía invisible, esos pequeños lugares se han convertido en los templos modernos del dinero oculto. Panamá, Islas Caimán, Bermudas, Luxemburgo, Mónaco, Andorra, nombres que suenan exóticos o lejanos, pero que en realidad son piezas centrales del tablero financiero global. En ellos se guarda, se protege y se multiplica una riqueza que nunca aparece en los informes oficiales. Son los refugios donde los números se esconden, lejos de la vista de ciudadanos comunes, protegidos por el velo de leyes diseñadas para mantener el secreto. Los paraísos fiscales no nacieron como caprichos, sino como refugios estratégicos. En su origen, ofrecían cierta flexibilidad a marineros, comerciantes y banqueros que buscaban escapar de impuestos abusivos o de imperios que reclamaban todo lo que tocaban.
Con el tiempo, esa flexibilidad se transformó en un sofisticado entramado legal y financiero. Hoy en día, estas jurisdicciones ofrecen opacidad, discreción y un blindaje jurídico capaz de convertir millones ilícitos en fortunas respetables. Allí, el dinero encuentra un refugio, una identidad nueva y, sobre todo, invisibilidad. Multinacionales gigantescas han perfeccionado el arte de mover sus riquezas a través de estos lugares. Fabrican una red de filiales en papel, empresas fantasma y cuentas ocultas que permiten registrar sus ganancias en donde casi no pagan impuestos. El dinero fluye de Nueva York a Panamá, de Londres a las Islas Vírgenes, de Tokio a Luxemburgo, sin que los estados puedan seguir su rastro completo. Lo que en apariencia son transacciones legales, en la práctica representan miles de millones que se escapan de hospitales, escuelas y servicios públicos. La evasión no se ve en las calles, pero se siente en la falta de oportunidades que golpea a millones. Pero no son solo las corporaciones las que aprovechan estos refugios. Políticos, celebridades, narcotraficantes, dictadores y empresarios construyen allí fortalezas financieras impenetrables. Los papeles de Panamá, los Paradise Papers y otras filtraciones revelaron apenas una fracción de esa realidad. Allí aparecían nombres conocidos, figuras públicas que en su país hablaban de justicia, transparencia o patriotismo, pero en secreto transferían sus fortunas a cuentas inalcanzables. El escándalo duró semanas, pero pronto se desvaneció. El sistema permaneció intacto como si nada hubiera ocurrido. Porque el poder de los paraísos fiscales es silencioso. No necesita de ejércitos ni cañones, basta con abogados expertos, con contadores creativos y con la voluntad de gobiernos que miran hacia otro lado. Las leyes de esos territorios están diseñadas para atraer capital, no para juzgarlo. Y mientras más dinero ingresa, más fuerte se vuelve la red de intereses que garantiza su supervivencia. Un estado pequeño puede tener más sociedades registradas que habitantes, y sin embargo todo se considera perfectamente legal. Lo más inquietante es que gran parte de este dinero no es ilegal en sí mismo, sino invisible. Es dinero que no tributa, que no se declara, que no regresa a los países donde fue generado. Es riqueza sin bandera, flotando en un limbo jurídico que escapa a la mirada de los estados. Mientras tanto, los ciudadanos comunes cargan con la carga fiscal, con impuestos directos e indirectos que sostienen sistemas públicos cada vez más frágiles. El sacrificio de muchos mantiene un orden en el que unos pocos acumulan fortunas ocultas en la sombra. Los paraísos fiscales son templos modernos, no de fe, sino de dinero. En ellos se adora al capital sin restricciones, sin moral, sin límites. Cada ley, cada resquicio jurídico es un altar en el que el dinero se purifica de su origen y se transforma en poder legítimo. Son lugares donde la economía oficial se encuentra con la clandestina, donde lo legal y lo ilícito conviven en un mismo silencio. Y lo más perturbador es que el mundo entero depende de ese sistema, incluso quienes públicamente lo critican. El poder invisible de los paraísos fiscales no está solo en la riqueza que ocultan, sino en la normalidad que le han dado al secreto. Se han convertido en piezas fundamentales de la economía global, engranajes sin los cuales muchas corporaciones dejarían de funcionar. Son el espejo oscuro de un sistema que necesita tanto del orden visible como del caos invisible para sostenerse. Y aunque la gente escucha hablar de ellos en los noticieros, lo que no se dice es que su fuerza crece cada año, amparada por la indiferencia y por la complicidad de quienes deberían detenerlos. Porque al final, los modernos templos del dinero oculto no están en las montañas ni en los desiertos. Están en las islas, en las cuentas, en las sombras donde todo se registra pero nada se declara.
Capítulo 8. El presente oculto. Blockchain y nuevas sombras. El dinero ha cambiado de piel muchas veces a lo largo de la historia. Pasó de ser piedra y metal a papel, y luego a cifras electrónicas que nunca se tocan. Pero en el siglo XXI apareció algo distinto, algo que prometía transparencia y libertad absoluta: el blockchain. Una cadena de bloques, un registro descentralizado que nadie podía borrar, que nadie podía manipular. Al menos esa era la promesa. Las criptomonedas, encabezadas por Bitcoin, se presentaron como un desafío a los bancos centrales y a los gobiernos. Un dinero que no respondía a ninguna nación, que podía circular de persona a persona sin intermediarios. Un libro contable abierto a todos, visible en cada transacción, pero protegido por el anonimato de las claves digitales. Era como si el viejo sueño de una contabilidad pura, incorruptible, finalmente hubiera nacido. Y millones de personas lo abrazaron como la esperanza de un nuevo orden financiero. Pero en esa misma luz nació también la sombra. Lo que parecía un sistema diseñado para la libertad, pronto se convirtió en un escondite perfecto. Las criptomonedas ofrecieron anonimato, y con él, la puerta abierta para el lavado de dinero, para las transacciones del narcotráfico, para la evasión fiscal global. Lo que debía ser el registro más transparente de la historia, se transformó en un terreno fértil para las cuentas invisibles. El blockchain, que debía ser un espejo luminoso, empezó a reflejar también lo que nadie quería ver. Los estados reaccionaron con cautela. Algunos intentaron prohibir, otros regular, y muchos decidieron simplemente observar. Mientras tanto, las fortunas crecían en carteras digitales, inaccesibles para las manos del fisco, imposibles de confiscar sin las claves privadas. El poder ya no estaba en los cofres ni en los bancos. Estaba en una contraseña que podía caber en la memoria de un hombre. Y eso significaba que el dinero se había vuelto más etéreo, más invisible que nunca. Las criptomonedas también abrieron la puerta a nuevas élites. Los primeros en invertir se convirtieron en millonarios de la noche a la mañana, creando un nuevo linaje de magnates digitales. Estos nuevos señores del capital no necesitaban castillos ni ejércitos. Bastaba con que su clave privada siguiera intacta. Eran banqueros de sí mismos, guardianes de su propio tesoro en un mundo donde nadie podía intervenir. La descentralización, tan celebrada, acabó generando también una nueva concentración de poder. Y aún más inquietante es lo que viene después. Los bancos centrales, temerosos de perder el control, comenzaron a diseñar sus propias monedas digitales. China lideró con el yuan digital, y otros países siguieron el mismo camino. Una moneda controlada directamente por el Estado, con la capacidad de rastrear cada pago, cada gasto, cada movimiento. Lo que parecía transparencia pronto se reveló como vigilancia total. La gran paradoja del blockchain es que su promesa de libertad absoluta puede terminar en control absoluto. Lo que nació como un registro abierto puede convertirse en el registro más invasivo de la historia. El futuro financiero se debate entre dos extremos: un sistema donde nadie controla nada o un sistema donde lo controlan todo. Y en ambos casos, la oscuridad se extiende. Porque la transparencia, paradójicamente, siempre puede convertirse en una nueva sombra. El presente oculto ya no está en bóvedas de Suiza ni en papeles escondidos en oficinas secretas. Está en redes invisibles, en cadenas de bloques distribuidas por todo el planeta. Está en carteras digitales que caben en un chip, en contraseñas imposibles de romper, en transacciones que cruzan fronteras en segundos. El dinero se ha convertido en un espectro, intangible e indomable. Y ese espectro, como todos los fantasmas de la historia,
seguirá moviendo los hilos del poder en silencio. Quizá el futuro sea más oscuro que el pasado, no porque el secreto sea mayor, sino porque ahora el secreto está disfrazado de transparencia. Un libro contable abierto al mundo, pero que en su interior esconde más laberintos de los que jamás existieron en los templos, en los reinos o en los bancos de la antigüedad. La sombra no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Y mientras creemos que vemos todo, lo que realmente miramos es otra máscara del dinero invisible. Reflexión final. El libro nunca cerrado. La historia del dinero no es lineal. Es un ciclo que se repite, un vaivén entre la luz y la sombra. Los templos, los reyes, los banqueros, los imperios, los estados modernos y las redes digitales. Todos han escrito sus páginas en un mismo libro. Un libro que nunca termina de cerrarse. Cada civilización creyó haber alcanzado la transparencia definitiva. Mesopotamia confió en sus tablillas, Roma en sus tesoros, Florencia en su doble entrada, Suiza en sus bóvedas, y ahora nosotros en el blockchain. Pero siempre, detrás de lo visible, hubo otra contabilidad, otra verdad. Una red secreta de registros que nadie admitía, pero que todos necesitaban. Y mientras tanto, el ciudadano común solo veía fragmentos. Un recibo, un impuesto, un salario depositado en su cuenta. Lo demás, las verdaderas cifras, los balances invisibles, los acuerdos entre bastidores, permanecía oculto. Lo visible era apenas una sombra proyectada por algo mucho más grande. Ese algo sigue vivo hoy. En los préstamos invisibles de instituciones globales, en las fortunas escondidas en paraísos fiscales, en las criptomonedas que flotan sin patria ni dueño. El mundo se mueve al ritmo de números que nunca veremos. Y sin embargo, esos números deciden nuestra vida cotidiana. Tú, oyente, no eres un espectador distante. Eres parte de este sistema. Tu salario, tus impuestos, el precio del pan o del transporte, todo está conectado con ese libro oculto. No lo lees, no lo firmas, no lo entiendes del todo. Pero lo sostienes cada día con tu trabajo, con tu fe en la moneda que usas, con tu obediencia silenciosa. El Hidden Ledger no es solo un misterio externo. Es la sombra que atraviesa tu vida sin que la veas. Una escritura secreta que se reescribe constantemente, con cada crisis, con cada préstamo, con cada guerra. Y como todo libro prohibido, está lleno de manos invisibles que pasan sus páginas. Por eso, el libro nunca se cierra. Cada generación cree que lo entiende, pero lo único que hace es añadir un nuevo capítulo de luz y de sombra. Los nombres cambian, los símbolos cambian, pero la esencia permanece. Registrar lo que se ve, ocultar lo que sostiene. Quizá el mayor secreto no esté en las cifras, sino en la pregunta: ¿quién escribe realmente ese libro? ¿Los poderosos? ¿Los banqueros? ¿Los estados? ¿O acaso lo escribimos todos, con nuestras acciones diarias, con nuestra ceguera voluntaria? Nadie lo sabe con certeza. Y esa incertidumbre es lo que mantiene al libro abierto. El ciclo continuará. La luz seguirá mostrando cifras visibles, y la sombra seguirá guardando la verdad detrás de ellas. Y tú, oyente, testigo de este relato, quedarás con la pregunta final que atraviesa toda la historia. ¿Quién escribe realmente el Hidden Ledger del mundo?